les deseo muy buenos días a todos. Espero que, hayan amanecido muy bien, hayan descansado, que hayan recuperado, que no estén muy molidos, decimos aquí en Colombia, no estén muy molidos de la bailada de anoche. Aprovecho para dar las gracias a nuestros organizadores, al señor Tyron Ruiz y al señor César Tobón. Pasamos una noche bastante divertida, yo pude estar allí un rato compartiendo, nos reímos bastante, disfrutamos, recordamos también épocas anteriores. Fue bastante bonita, bastante bonito, y gracias a Dios que nos permitió tener una noche de compartir, de alegrarnos, de danzar. Fue una noche muy agradable y pues le agradezco a César Tobón, a Tyron Ruiz y a todos los que les colaboraron también. Allí estuvo Pablo, estuvo Andrés, varias personas estuvieron allí aportando, me disculpan los que no mencionen, estuvieron allí aportando para que todo saliera muy bien. Así que gracias a Dios también por otra bonita ocasión que tuvimos en la noche anterior. Viendo ese video, vamos a tener la oportunidad, cuando ya seamos espíritu, de pasear rico por la tierra. Vamos a pasear rico y conocer todas esas maravillas desde el aire y poder disfrutar toda esa creación de Dios ya en detalle, poderla admirar desde un punto de vista más completo, desde el punto de vista de Dios también. Entonces va a ser bien bonito, que Dios nos conceda eso. También quiero agregar un par de anuncios a lo que Daniel Tobón les anunció, les avisó ahorita. El primero de ellos tiene que ver con que el señor Rodolfo Bonilla, al terminar la reunión, les va a entregar los sobres. De acuerdo a lo que nos ha instruido la iglesia, el primer día de la fiesta de tabernáculos y en el último gran día presentamos ofrenda a nuestro Dios, entonces él les va a repartir los sobres ahora finalizando la reunión para que ya ustedes preparen, cada uno de nosotros prepare la ofrenda y pueda presentarla mañana en horas de la mañana. El estudio bíblico va a ser a cargo del señor Mario Hernández y pues consiste en preguntas y respuestas. Muchos de nosotros tenemos allí preguntas o inquietudes guardadas o nuestros apuntes, y es bueno pues aprovechar para resolverlas allí con el señor Mario Hernández. Va a ser aquí en este salón a las 8 de la noche para que traigan todos sus apuntes y todas sus inquietudes también para resolver. De igual forma, pues recuerden que la señora Nidian de Tobón Vélez de Tobón, está recogiendo la propina para el personal del hotel. Ella está recogiendo la propina voluntaria que cada uno de nosotros quiera darle por el servicio que nos han prestado todas estas personas del hotel, para que aquellos que tengan a bien o quieran aportar, pues se acerquen a la señora Nidia Tobón y ella estará recibiendo entonces allí las propinas. No olviden, ya este es el séptimo día de la fiesta, mañana es el último gran día. Aquellos que vayan o vayamos a salir al finalizar el último gran día, aprovechar para empacar hoy, para dejar todo listo. Mañana es día santo, es sábado, que inicia esta tarde a las 6 de la tarde. Es sábado santo, entonces debemos tratar de dejar allí nuestro equipaje y nuestras cosas ya listas o empacadas, dejando solo allí lo que necesitemos para el día de mañana disponible. De igual forma, aquellos que tengan cuentas pendientes también con el hotel o que necesiten arreglar algo con mi esposa, pues ella también estará esta tarde pendiente para colaborarles también con aquellas cuentas de hospedaje o de algún tipo pues de dinero a cancelar al hotel. Muy bien, traje un mensaje para los jóvenes. Y voy a hacer una pequeña encuesta para iniciar. Por favor, pónganse de pie los jóvenes de 0 a 30 años. Interesante el número, interesante.
Bueno, y otra pregunta, todavía no se sienten, otra pregunta. Por ahí como que pararon unos jóvenes en espíritu. Otra pregunta, ¿quiénes quieren entrar al milenio a reinar con Cristo, de los que se pararon? Creo que todos alzaron la mano. Muy bien, se pueden sentar. Aproximadamente podemos hablar de que hay como unos 20, 25 jóvenes. Una tercera parte del grupo son jóvenes entre 0 y 30 años. Les quiero decir, jóvenes, que si ustedes son aproximadamente 25, los otros 50 personas que los estuvimos observando somos testigos de que ustedes dijeron que querían entrar al reino a reinar con Cristo. O sea que ya no tienen escapatorias ni tienen después que decir que no, yo no levanté la mano, yo no me comprometí, no, ahí estamos de testigos los otros 50 que ustedes van a entrar al reino a reinar con Cristo también, o sea, van a poner de su parte para que Dios les dé ese galardón al final, les dé ese galardón allí cuando ya nuestro Señor Jesucristo regrese y nos reciba allá en las nubes, allá vamos a estar mirando todos estos 25 si sí están con el favor de Dios. Y bueno, les decía todo esto es porque no es fácil ser joven actualmente en la iglesia del Dios viviente. No es algo nuevo, no es algo que desconozcamos. No es fácil ser joven actualmente en la iglesia del Dios viviente. La razón, no hay tantos jóvenes como cuando era la iglesia de Dios Universal o la iglesia de Dios Unida, no hay tantos jóvenes. Los jóvenes que habíamos en esa época ya estamos canosos, ya estamos. Entonces, por ejemplo, en Bogotá prácticamente Pablo está solo, en Medellín unos cuantos muchachos, los Tobón, los Ruiz, los Berrío, y así en Cali también realmente, y uno, y se fue. Ah, bueno. 2 en Cali, perfecto. Entonces, y así en otras ciudades también, en otras ciudades, muy seguramente, no sé cuántos sean, en Guatemala tal vez haya un poco más jóvenes, pero no son muchos, entonces les toca, cuando uno está acompañado, pues uno es más valiente, uno es como más arriesgado, uno tiene más refuerzos, pero cuando está solo son poquitos, toca sacar esa valentía adelante. Por eso yo digo que hay una palabra que utilizamos en Colombia para hablar de cuando referirnos a una persona cuando ya es muy valiente y decimos es berraco. Yo no sé si eso tenga traducción en inglés. Muy valiente podemos decir. Entonces, esos son nuestros jóvenes actualmente, son jóvenes muy valientes. Porque estar en este camino y estar aquí presentes no es fácil con esa influencia tan fuerte que hay en el medio actual, que hay en el mundo. Es una influencia verdaderamente magnética que el adversario ha creado allí, con la música, con el entretenimiento, con las amistades, con todo lo que hay allá afuera. Es una influencia bastante fuerte. Yo diría personalmente, es una opinión personal, de que es más fuerte que la que nos tocó a la generación anterior o a las generaciones anteriores. Es más fuerte. Entonces, los jóvenes de nuestra iglesia son jóvenes verdaderamente osados, valientes, jóvenes comprometidos, jóvenes que realmente han demostrado valor porque han permanecido, aquí están, vinieron a esta fiesta y le dijeron a Dios, aquí estamos obedeciéndote, queremos estar allí en ese reino, queremos gustar ese, como nos lo enseñó el señor Mario Hernández esta semana, gustar estos pequeños días, estos cortos días, para luego estar contigo por toda la eternidad. Y les va a tocar también enseñar a los jóvenes en el milenio. Los jóvenes de ahora también les va a tocar enseñar a los jóvenes en el milenio. Van a tener recuerdos más recientes, van a tener experiencias más recientes que compartir
a aquellos jóvenes que entren en carne al milenio, aquellos jóvenes que queden vivos en el milenio, van a poder decirles, mira, yo fui joven o yo tengo esa experiencia muy reciente y te puedo compartir y te vengo a enseñar y te vengo a decir que hay un camino de vida y que esta es la forma como tú puedes ser feliz, verdaderamente feliz. Porque otra situación que también se ve mucho es que hay muchos suicidios hay muchos suicidios entre jóvenes, Hace poco veía yo un reportaje de una familia que tenían su hijo normal, un hijo sano, creció, tuvo una infancia normal, creció normal, y entró a la universidad, eso fue en los Estados Unidos, y allí en la universidad él cambió completamente y se deprimió y entró allí en unos comportamientos que lo llevaron un día en una salida a saltar de un puente, a suicidarse. Entonces, cuando la policía llamó a los padres a avisarle y les decían, su hijo tuvo trastornos psicológicos, tuvo depresión en la infancia, ellos dijeron, nunca, él fue un niño perfectamente normal, un niño era feliz y los vecinos también cuando los entrevistaban decían, ese hombre era feliz, era amigable, tranquilo, nunca vimos cosas de eso. O lo mismo sucede también cuando hay estas matanzas que hacen esos jóvenes allá y luego terminan ellos suicidándose. La gente dice, no, nunca vimos ese comportamiento, parecía una persona normal. Tenemos allí el adversario influenciando a los jóvenes, llevándolos al suicidio, llevándolos a acabar con su vida. Y nuestros jóvenes aquí en la iglesia, pues no son ajenos a eso, tienen amigos en el mundo, tienen conocidos, tienen compañeros de universidad, tienen vecinos. Y los vecinos y aquellas personas con las que ellos comparten ven que son diferentes nuestros jóvenes, porque guardan el sábado, porque no dicen palabras groseras, porque tienen un respeto profundo por Dios y por su palabra, no toman el nombre de Dios en vano, respetan a sus padres, no dicen mentira la mayoría de las veces. A veces como que si se ríen es porque hay allí como... Entonces ven que son diferentes y es difícil ser diferente en esta época actual, es difícil ser diferente. Y para nuestros jóvenes mucho más, cuando ya uno está madurito o ya esté crecido, ya uno como que ya tengo un rato en este camino, ya estoy cocinado, como decimos también aquí en Colombia, ya estoy cocinado, entonces no tengo problema, pero un joven está aprendiendo, está creciendo, tiene su vida por delante, está pensando en qué va a hacer con su vida, qué va a decidir, una cantidad de preguntas que surgen en esas edades, en esa edad de la juventud. Entonces, pues necesitan por un lado del apoyo de las personas que ya llevamos más tiempo en este camino, de sus familias, de sus papás, y también necesitan de estar cerca de Dios, necesitan de esa fuerza que Dios les da para seguir luchando, para seguir esforzándose, para seguir haciendo las cosas bien. ¿Qué puede ser mejor en esta vida que esa recompensa que Dios pone delante de nosotros? De esa herencia que Dios tiene para los vencedores, ¿qué puede llegar a ser mejor? El éxito en este mundo, tener muchas cosas materiales en este mundo, vivir bien, tal vez 20, 30 años, o heredar todas las cosas, todo el universo para toda la eternidad. Todas las cosas, esa es la herencia y esa es la recompensa que Dios está poniendo
delante de todos nosotros, incluyendo los jóvenes. Esa es la herencia que Dios les está poniendo allí. Miren, esto es lo que tengo para ustedes, para todos aquellos que decidan ser diferentes y mantenerse allí en ese camino de los diferentes, de los que obedecen a Dios, de los que no siguen la corriente del mundo, de los que no siguen la corriente de la juventud. A veces cuando tenemos la oportunidad de ver noticias vemos el estado tan triste en el que está la juventud a través de sus artistas. Los artistas cada vez usan menos ropa, se visten de una forma completamente rebelde, sus palabras, aquello de los tatuajes, los piercing. Se ve claramente toda esa influencia del adversario. Y es una forma en como el adversario provoca a Dios, como busca el adversario provocar a Dios. Que toda la juventud vaya en dirección opuesta. Entre más tatuajes tengas, más aceptado eres por el mundo. Los futbolistas, los artistas, tantas, y se ve sobre todo en la juventud, tatuajes, tatuajes por todo lado, rebeldía ante Dios, idolatría. Los medios, los noticieros, muchas veces tienen su sección incluso para los artistas, Entonces, hace poco, en julio o agosto que empezaba la temporada deportiva nuevamente, los campeonatos, los noticieros mostraban el nuevo tatuaje de este jugador, el nuevo tatuaje que se hizo. Y esas son las noticias que le están enseñando a los jóvenes a seguir y se hizo un nuevo tatuaje, entonces yo también me lo voy a hacer, porque es el ejemplo que están teniendo. Y esos mismos jóvenes del mundo vienen donde nuestros jóvenes y les dicen, mira el tatuaje que me hice, o mira, te invito a que nos hagamos este tatuaje o el último tatuaje. Y nuestros jóvenes tienen que ejercer allí ese discernimiento, esa valentía para decir, no, yo no obedezco al mundo, yo tengo un Dios al que honro, al que obedezco, el que está primero. No lo vemos, pero está aquí en esta palabra y está en tantos milagros y en tantas proezas que Él hace por nosotros. Él sacó a mis papás del engaño y por mis papás estoy yo aquí en su pueblo también. Tengo un Dios al que obedezco y el que me instruye que no haga esas cosas y el que me dice la forma como puedo ser feliz. Porque para el mundo este camino es un camino de infelicidad, de restricciones, de negativismo. Para el mundo, mira, es que tú no puedes salir un sábado, tú no puedes hacer lo que nosotros hacemos, salir de paseo, o mira, es que las últimas palabras de la moda que hay que decir, la última ropa de la moda, tú no estás a la moda, tú no estás en la onda juvenil. Tú pareces un anticuado, pareces un viejito, pareces ya una persona que pasó de la juventud. Eso nos pueden decir en muchos casos. Entonces, se requiere valentía. ¿Y qué es valentía? Valentía es esa determinación para afrontar situaciones difíciles. Eso es valentía. Determinación para afrontar situaciones difíciles. Cuando les preguntaba ahora a los jóvenes que se pusieron de pie, quiénes querían y estaban decididos a estar en el reino de Dios, en el milenio y en el milenio gobernando con Cristo, que todos alzaron la mano, eso también significa que saben para dónde van, saben cuál es el propósito de su vida. Y que se mueven con respecto a ese propósito, sus principios, su carácter, sus decisiones, van en esa dirección del reino de Dios. Veamos en Deuteronomio capítulo 16, por qué nuestros jóvenes están aquí.
Deuteronomio 16, versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Por eso nuestros jóvenes están aquí, porque Dios llama a sus padres, los llama a ellos y les da la instrucción a nosotros, así como a nuestros hijos, de que estén aquí celebrándole fiesta, alegrándose en esta fiesta solemne por 7 días. Están cumpliendo esa instrucción de Dios. Y dejaron su estudio, dejaron sus obligaciones, sus compromisos allá en sus lugares de origen y se vinieron acá con todo lo que ello representa, dejar de presentar exámenes, pero porque creen en Dios y le creen a Dios y creen en sus promesas, saben que cuando regresen Dios les va a recompensar y les va a ayudar a que todas las cosas marchen muy bien a su regreso. Esa es también parte de la valentía de los jóvenes, tener esa fe para obedecerle a Dios primeramente antes que a los hombres. Tal vez algunos hayan venido regañados o hayan venido, mira, no hay opción, tienes que ir a la fiesta. En alguna época nosotros también pudimos haber pasado por lo mismo. Pero vamos aprendiendo a ser valientes, a ser obedientes. Vamos viendo que este camino funciona a medida que los jóvenes van creciendo y van aprendiendo y conociendo todas las bendiciones que este camino trae. Van creyendo. Recuerdo por allá en la época en la que iniciamos en la iglesia del Dios viviente, íbamos, los que éramos jóvenes en esa época, íbamos de blue jean, de blue jean a los servicios y de camisa manga corta o de una camisa manga larga, porque no queríamos que nuestros amigos nos vieran en traje o nos vieran vistiendo como gente de más edad, nos vieran vistiendo ya como mayores o se burlaran de nosotros. Entonces salíamos de nuestra casa en blue jean y camisa y eso era perfectamente, no, está saliendo normal. Lo más raro será que tiene una camisa de botones en lugar de tener una camiseta, lo más raro. Hasta que nuestros padres y nuestros mayores allí en la congregación nos dijeron, esa no es la vestimenta apropiada para venir delante de Dios. Y entonces seguimos todavía allí haciendo un poco de trampa y entonces ya utilizábamos el saco pero sin la corbata, la camisa abierta y el saco, el hombre elegante a la moda. Y nuevamente nos dijeron, hace falta la corbata. Y siempre fuimos allí como duros de hacer caso un par de sábados o 3 sábados más hasta que ya casi que hicimos consenso y dijimos, metámonos de lleno, demos el paso. Y lo dimos. Y entonces ya incluimos allí la corbata, ya nuestros amigos por allá donde vivíamos, por la casa, ¿qué pasó? Estábamos en otro camino. Estábamos haciendo aquí unas cosas ya diferentes. Y tocó empezar a marcar esa diferencia. Entonces hay que tomar esa decisión y cuando la tomamos, ya, nos fuimos. Metimos la cabeza y ya que hay que sacar el resto del cuerpo por esa puerta estrecha y angosta por donde nos metimos. Así hay que hacerlo. Veamos también en Hechos capítulo 2, versículo 39, por qué nuestros jóvenes están aquí y pueden ser también herederos de todas las cosas.
Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para los papás es la promesa, y para los hijos también, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay personas, hay hermanos, o hay personas en la congregación que se preguntan, ¿por qué no vienen más personas a la iglesia? ¿O por qué no llega más pueblo? ¿La iglesia por qué no crece tan rápido? Y aquí está la respuesta. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios es el que llama, Dios es el que trae las personas a su pueblo. Por cualquier medio. En este caso, eran los apóstoles los que estaban hablando allí públicamente. Y de esos que estaban escuchando, aquellos a los cuales Dios llamó, escucharon, entendieron, se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron e iniciaron este camino. Dios trae las personas por los medios. Muchos de nosotros hemos llegado por medios que no imaginamos. No solamente algunos llegaron por la predicación de la radio, otros por la revista, otros por programa de televisión, otros porque un amigo le dijo. Hay muchas formas. Dios tiene su sabiduría y Dios sabe cómo llamar a las personas y Dios sabe cuántas personas necesita en su congregación. El que va saliendo lo va reemplazando. Dios está a cargo de todo allí. Yo llegué por una casualidad de la vida. Por circunstancias de la vida, la familia de mi esposa tuvo que cambiar del lugar donde vivían, que vivían a tal vez 300 o 400 kilómetros de donde yo vivía. Y el destino, Dios, no digamos el destino, perdón por eso, Dios los trajo allí a donde yo vivía. Y así los conocí. Y me trajo Dios a este camino y me trajo una esposa y una suegra y unos cuñados y a Mateo. Entonces, Dios sabe cómo llama a las personas, Dios sabe cómo trae a su pueblo, a aquellos que Él ha llamado y que Él quiere que estén allí. Y por nosotros están nuestros hijos. Ahí está Mateo y muchos de nosotros tenemos, muchos de ustedes también tienen sus hijos aquí, porque para ellos también esa promesa y para todos los que Dios llamare. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y es la misma exhortación que se hace para los jóvenes. Sed salvos de esta perversa generación. Y ahora sí que es perversa esa generación de jóvenes que hay en el mundo. No podemos decir que todos, pero hay una tendencia muy fuerte en el mundo a la generación perversa, con la música que está ahora predominando, los tipos de bailes, los tipos de drogas que utilizan allí en esos bailes, cada vez drogas sintéticas y cada vez más peligrosas. Cualquier cantidad de actividades que se realizan que verdaderamente se queda uno asombrado de todo lo que influye allí el adversario en la juventud. Cada vez todo lo que allí se puede presentar. Veamos, por ejemplo, lo de los tatuajes, en Levítico capítulo 19. Lo de los tatuajes a mí sí me parece algo triste, me parece una ofensa directa a Dios, lo de los tatuajes. Levítico capítulo 19, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. A nosotros nos han enseñado en la iglesia que cuando
los versículos o los pasajes bíblicos terminan con yo el Eterno, es porque Dios está hablando muy en serio, porque Dios está haciéndole más énfasis allá. Cuidado con esto, se los estoy avisando, yo el Eterno. Y la versión en inglés dice, no te tatuarás. La versión en inglés, no te tatuarás. Aunque no se amplía aquí mucha información, no es difícil saber todo lo que esto conlleva. Primero que todo, el cuerpo fue diseñado por Dios, con todo lo que necesita, con los vellos, con las uñas, con todas las partes completas. El que nosotros le agreguemos allí o le pongamos cosas es una ofensa directa a esa creación de Dios. Que le pongamos un tatuaje. Segundo, muchas veces los tatuajes son imágenes, son adoraciones, son idolatría. Se tatúan figuras, se tatúan rostros, se tatúan allí cosas que terminan siendo una idolatría para esa persona. Tercero, esas tintas y esas agujas que se utilizan allí entran hasta la capa inferior de la piel, hasta la dermis. Arriba está la epidermis y luego sigue la dermis, que es la capa final de la piel. La piel fue una barrera que Dios nos puso a nosotros para protegernos de las infecciones, de la contaminación, de todo el ambiente externo. Y cuando se está entrando hasta la dermis, que es la parte final de la piel, se está generando allí, se está rompiendo esa barrera, la parte final de esa barrera. Están esas capas, la epidermis, y la aguja entra hasta la parte final de la dermis. Y allí es donde se imprime ese tatuaje. Se está rompiendo ya la parte final, se atraviesa toda la capa de la piel. Y lo hacen es porque allí ya no se puede borrar. Por eso lo hacen hasta allá, porque el tatuaje ya no se borra. Y al hacerlo, rompen esa capa protectora y la persona queda expuesta a enfermedades, a alergias, a infecciones. Además de que esas tintas quedan ya en el límite del torrente sanguíneo, quedan allí a una muy corta distancia del torrente sanguíneo y pueden entrar al torrente sanguíneo y van a nuestros órganos y son tintas que no son grado alimenticio. Todo eso genera contaminación en el cuerpo y después vienen enfermedades, vienen problemas de salud. Además de la infección que le puede dar a la persona por agujas que están entrando hasta allí, hasta la parte más interna de la piel, lo que esas tintas pueden ocasionar. Todo eso es discernimiento para nuestros jóvenes. Para cuando otro joven venga a decirles, estás fuera de onda, estás out, ya no puedes ser nuestro amigo porque no te vas a tatuar, o ven, tatuémonos que está de moda, seamos como todo el mundo, seamos parte de todo el grupo, de toda la juventud. Recordemos estas razones para decirles por qué no nos tatuamos, por qué no nos debemos tatuar. Porque cuidamos nuestra salud, porque pensamos nosotros y porque hay un Dios. Esa es la primera razón, porque hay un Dios que nos instruye. No imprimiréis en vosotros señal alguna. No te tatuarás. Dios valora cada esfuerzo que nuestros jóvenes hacen, porque Dios sabe, y Jesucristo fue también niño, joven, y Dios sabe todo lo que se vive en la juventud, las etapas que hay allí en nuestra personalidad, cuando estamos formando ese carácter, cuando estamos formando nuestra personalidad. Dios valora ese esfuerzo que todos hacen, que cada joven hace, al decirle no a esas influencias del mundo, a decirle no a esas tendencias del mundo, a esas
cosas que el mundo quiere que hagamos. Dios valora y las bendice y las recompensa, pero tenemos que mostrarle a Dios de que sí queremos obedecerle. Y eso se lo demostramos cada vez que rechazamos esos ataques del adversario, esos ataques del mundo. Una pregunta aquí muy sincera para los jóvenes. ¿Cada cuánto ayunan? Cada 3 sábados, qué bonito, y es tal vez de las menores de los jóvenes, que me alegra mucho la respuesta. Una vez por mes, excelente. Mensual, qué bien, qué bien, qué bien. El ayuno es, bueno, es una de las herramientas más poderosas que tienen nuestros jóvenes para estar cerca de Dios. Porque ¿qué joven del mundo ayuna? Al contrario, lo que hacen es comer más. Lo primero que te dicen es, yo, ¿para qué me voy a sacrificar? Yo no me voy a poner a aguantar hambre allí sin necesidad o para qué. Me alegra mucho escuchar las respuestas y los felicito porque son hábitos buenos y eso demuestra también que tienen ese deseo, esa voluntad de obedecer a Dios, de estar cerca de Dios. El ayuno nos ayuda a equilibrarnos también cuando estamos allí como con muchas situaciones en la cabeza, cuando estamos con mucha presión allí del medio, del mundo, de las dificultades. El ayuno que nos permite acercarnos a Dios y Él nos da esa paz, nos da ese equilibrio allí nuevamente. Hay que ser guerreros, jóvenes, hay que ser guerreros, aprovechar esa juventud, tener fuerza para resistir esos ataques. Hay muchos ejemplos en la Biblia de guerreros. Veamos un par de ejemplos allí. Veamos un joven valiente, esforzado, como lo fue José, como lo fue José en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Josué también fue guerrero, pero vamos a ver a José, que también soportó tentaciones, soportó situaciones difíciles. Pero Josué tenía algo allí en su mente y en su corazón, y era esos sueños que Dios le había mostrado. Y a nosotros Dios también nos muestra allí en visión, nos muestra ese futuro que tiene para los jóvenes. Y quiere que lo tengan presente para que resistan y se mantengan firmes. Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Abunda esto actualmente en la juventud del mundo? Todo el tiempo. Las mujeres van, o el hombre va, y es lo que los noviazgos de actualmente, de hoy en día en el mundo. Desde que la persona está buscando para hacerse novia o novia del otro, ya tienen en mente cuándo van a acostarse, cuándo van a dormir el uno con el otro. Eso se volvió parte del noviazgo. Parte del noviazgo. Lo raro es que haya unos novios del mundo, una pareja que no sea de este camino, que no hayan dormido juntos. Eso es lo raro, esa es la excepción. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Pregunta para los jóvenes, ¿estaba José solo en Egipto? Estaba solo. No estaban sus hermanos, no estaba su pueblo, estaba solo en Egipto. Y solo, así como están muchos de nuestros jóvenes, se mantuvo firme. Ya él sabía la ley, así como nuestros jóvenes la conocen, ya conocía la ley. Y sabía que no cometerás adulterio. La mujer de su amo iba a cometer adulterio y él iba a fornicar. Y sabía que eso era ofender a Dios y que eso era
perder parte de esas promesas que Dios tenía para él, de esos futuros que Dios tenía para él, y tener consecuencias y todo el castigo. José aquí se veía que meditaba y que estaba cerca de Dios. Y le explicó, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es una buena forma también para nuestros jóvenes, decirle no a aquellas personas o mujeres o a aquella persona del sexo opuesto que le digan, duerme conmigo. Explicarle. A mí me han enseñado que cuando uno se casa es cuando se acuesta con esa mujer que Dios le trajo. Me han enseñado que el noviazgo es para conocerse, para ser buenos amigos, para desarrollar una relación con miras a un posible matrimonio. ¿Cómo haría yo este mal tan grande a Dios y a mí? Porque trae consecuencias. Y estamos dando testimonio a esas personas del sexo opuesto que nos dijeron, que nos invitaron a acostarnos con ellas, y estamos agradando a Dios, estamos mostrándole a Dios que primero está Él, que primero estamos obedeciendo. Y Él valora mucho más eso, y es cuando nos manda la mujer correcta, o nos manda la mujer que Él sabe que va a ser la apropiada para nuestra vida. Porque nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, son bastante guapos, son atractivos. Entonces también no es extraño, no sería extraño que alguien del mundo los invite, del sexo opuesto, los invite a quebrantar ese mandamiento de la ley de Dios. Y hay que estar preparados para eso, para explicarle a esa persona, no lo hago por estas razones. Porque primero está Dios, Él me enseña cómo es que es el noviazgo, cómo es que se debe llevar la amistad. Y eso es algo que se hace solo entre esposos, cuando ya hay un matrimonio legítimo. Es difícil, pero no es imposible. Hay testimonios en la Biblia y trae muchas bendiciones. Continuemos leyendo. Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. No se preocupen si las cosas no salen como esperaban. Y si esa persona que les gustaba mucho, que les invitó a acostarse, se va y los deja. José pasó también. José esperaría que las cosas hubieran salido bien porque él hizo lo correcto. De que su amo hubiera venido y que Dios hubiera allí intervenido para que él conservara su trabajo allí, o de que las cosas se hubieran aclarado. Pero las cosas tendían a ponerse peor. O sea, cuando ustedes hagan lo correcto, y si no ven allí la bendición de inmediato, si no ven allí la respuesta de inmediato, acuérdense también de José, que Dios lo probó aún más. Versículo 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, pero el Eterno estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No perdamos la fe, no perdamos la convicción. Hay algo que a los jóvenes les cuesta mucho y es esperar. Los jóvenes necesitan desarrollar paciencia. Porque cuando uno está joven, cuando uno está en esa edad, uno quiere todo ya, espera las cosas, las respuestas ya, cuando ora a Dios, cuando le pide algo a Dios, cuando hace algo bueno y espera que Dios le cumpla su promesa de bendición, ya.
Y más con esta tendencia actual. Queremos las cosas ya. Y Dios nos enseña a que esperemos, a que tengamos paciencia. Las cosas llegarán en su momento. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando un carácter, estamos desarrollando una personalidad. Dios sabe que si nos da alguna bendición, alguna recompensa allí grande, en su momento nos puede terminar haciendo allí un daño o podemos interrumpir ese proceso de maduración. Y Dios quiere que maduremos completamente, que forjemos esa personalidad, ese carácter de forma completa. Él sabe cómo moldearnos, sabe cómo hacerlo. Tiene toda la sabiduría, tiene toda la intercesión de Jesucristo que vivió lo mismo que nosotros vivimos. Entonces, tratemos de retener estas palabras allí en nuestra mente y en nuestro corazón para que cuando tengamos situaciones similares o cuando vivamos situaciones difíciles, nos acordemos de que ya otros hijos de Dios también en su juventud pasaron por esas situaciones difíciles. Y José tuvo que esperar, según nos han enseñado, más de 10 años allí en la cárcel. Tener paciencia. Allí más adelantico leemos cuando José le interpretó los sueños al copero y al panadero, José le dijo, versículo 14, le dijo al jefe de los coperos, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José tenía esa tristeza en su corazón, la guardaba allí y seguía esperando. Y luego que leemos, versículo 21, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Siga esperando, Josecito. Siga esperando, que todavía tiene que desarrollar más paciencia. Tiene que aprender más lecciones. Y cuando permitimos que Dios haga esa obra en cada uno de nosotros, que Dios nos moldee, que Dios nos enseñe, que Dios nos vaya llevando por el camino que Él sabe que es el mejor para nosotros, cuando llegamos a esa edad madura, a los 30 años o más que tenía ya allí José, cuando ya terminó todas esas dificultades, lo agradecemos, lo valoramos, nos damos cuenta, ya podemos ver esa perspectiva, ya sé por qué Dios me tuvo tanto tiempo allí, ya entiendo por qué Dios me puso a pasar por todas estas situaciones. Y tenemos ese desarrollo de carácter y de personalidad para hacer grandes cosas. Eso quiere decir que entre más nos facilitemos o entre más permitamos que Dios nos vaya guiando y nos vaya llevando por su camino, mejor estaremos preparados para hacer cosas grandes. Pero cuando interrumpimos o cuando decidimos meter nuestra mano allí, poner nuestra voluntad, se interrumpe ese proceso y no queda completo. Y para lo que Dios nos tenía destinado, tal vez tenga que ser ya algo más bajo, algo de menor responsabilidad, porque lo interrumpimos. Ese es un gran beneficio que tienen nuestros jóvenes. Los que ya estamos maduros ya hicimos una cantidad de años y cosas que tal vez interrumpieron misiones o funciones que Dios tenía para nosotros en algún momento. Pero los jóvenes tienen esa gran bendición, esa gran ventaja, esa gran posibilidad de que si permiten que Dios los siga formando, los siga llevando por su camino, les siga poniendo allí las pruebas, las situaciones que Él sabe que necesitan para el desarrollo de su carácter y de su personalidad, van a poder cumplir a cabalidad esa misión que Él tiene desde el principio. Porque desde que Él llama a los padres también tiene una misión para sus hijos.
Allí está en esa genética, Dios sabe que allí está en esa genética y que está el Espíritu en los papás y que está también el Espíritu en los hijos, el Espíritu Santo. Y que puede hacer cosas más grandes también con los hijos si los hijos permiten que así sea. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Salomón experimentó todas estas cosas y las consignó allí, esas conclusiones de lo que él vivió, para que nosotros también podamos aprender de ello. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón lo hizo. Tomó placer en su corazón, anduvo en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. No se negó ningún placer, ningún privilegio, ningún gusto, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Podemos llegar a tener momentos de debilidad, momentos difíciles, momentos de recaída, momentos en que digamos, estoy cansado de este camino o estoy ahogado por este camino. Pero aquí nos advierten, y quiero vivir y quiero experimentar cosas de afuera. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todas esas cosas traen consecuencias y sobre todas esas cosas nos juzgará Dios. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué quiere decir que son vanidad? Quiere decir que son pasajeras. La adolescencia y la juventud son una etapa de la vida. Si la aprovechamos bien, tendremos bendiciones en la madurez y en nuestra edad adulta, en nuestra edad mayor. Si la aprovechamos mal o en la forma incorrecta, tendremos consecuencias que llevaremos por el resto de nuestra vida. Hay una exhortación muy bonita que se hace a los jóvenes en Tito capítulo 2, versículo 6. Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 6. Directamente para los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Este es el remedio para lo que acabo de decir Salomón, o lo que acabamos de leer que escribió Salomón allí. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esa prudencia es la que les va a ahorrar muchos inconvenientes, muchas consecuencias tristes, delicadas, muchos problemas. Les va a ahorrar mucho si ejercen esa prudencia. Vamos a profundizar un poquito allí en lo de la prudencia. Proverbios capítulo 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Esto quiere decir que si entendemos el engaño en el que están los otros jóvenes del mundo, los otros jóvenes que no están en este camino, eso será ciencia para nosotros y para evitar que caigamos también en esos tipo de vida, en ese tipo de comportamientos de aquellos jóvenes que no están en este camino y que siguen la tendencia del mundo. La ciencia del prudente está en entender su camino. Eso hace el prudente, entender a qué vinimos a esta vida, cuál es la misión real, cuál es el propósito de Dios con la vida. Capítulo 20, versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Los labios prudentes.
aquellos labios que no hablan con ira, que no hablan dándole rienda suelta a sus instintos, sino que hablan las cosas con sabiduría, con inteligencia. No tengamos temor de explicarle a nuestros amigos jóvenes del mundo, a las otras personas del colegio, la universidad, del trabajo, donde nos movemos, explicarle por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos. Con palabras prudentes. No hay que entrar en una cantidad de detalles, pero sí decirles, no lo hago porque estas son las razones. Dios instruye que no lo hagamos porque trae consecuencias. Esos son labios prudentes. Mostrar que tenemos dominio propio en discusiones, en diferencias con otras personas. Mostrar que nuestras palabras muestren que tenemos autocontrol, que tenemos dominio propio en nuestras palabras, que no vamos respondiendo así como la ira, como el enojo dictan, sino que tenemos allí esa prudencia. Capítulo 12, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Necedad como esa, como hacerse tatuajes en el cuerpo. Necedad como dormir con la novia o con el amigo o la amiga antes de que sea el momento correcto. Y esa es nuestra sabiduría. Todo joven prudente procede con sabiduría. Capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Así debe ser el corazón de cada uno de nuestros jóvenes. Un corazón contento porque está siguiendo las instrucciones del camino de vida, está viviendo de acuerdo al camino de vida, de acuerdo a unas instrucciones de un ser supremo que sabe cómo es que debemos vivir, nos enseña cómo hacerlo. ¿Cuántos días difíciles no experimentan los jóvenes del mundo por las decisiones que toman? Por las borracheras, por las drogas que consumen esas borracheras, por las fornicaciones que tienen allí, por las amistades tan vanas, tan pasajeras que tienen, y mantienen unos días contentos, otros días deprimidos, y así. El joven del camino de Dios tiene un ánimo constante y un ánimo fuerte, alegre. Capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Los avisados son cada uno de nuestros jóvenes valientes y cada uno de nosotros en el pueblo de Dios. Si vemos que algo es para mal, si vemos que algo no conviene, que algo no va a tener un final bueno, apartémonos, no salgamos, no vayamos a ese lugar con esas personas. Algo en mi corazón me dice que eso no está bien, que eso no va a estar bien, que eso no es correcto. Lo siento, no puedo ir contigo. Pero no quiero arriesgar mi integridad, no quiero ponerme en peligro. Mas los simples pasan y reciben el daño, porque se creen valientes a sus propios ojos, porque creen que no les va a pasar nada, porque tienen toda la vida por delante, porque los jóvenes tienen toda la fuerza. Capítulo 3, versículo 5. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nuestra prudencia puede llevarnos
a engañarnos, puede llegar a engañar nuestra prudencia, porque nos confiamos y decimos, no, sí, va a estar bien, o esto que vamos a hacer está bien, esta actividad, o claro, esto que voy a hacer con mis amigos va a estar bien, voy a salir con mis amigos o vamos a... Pero aquí nos están diciendo, sometamos todas las cosas a Dios, a su palabra, a lo que Él nos ha enseñado, al consejo de nuestros padres, que son también los representantes de Dios con nosotros. Cuando tengamos esa duda, que nuestro corazón nos habla sobre algún proyecto, alguna actividad, alguna salida, algún evento, sobre alguna decisión, consultémosla. Así no nos guste lo que nos vayan a decir, porque muchas veces también vamos donde nuestros papás o no vamos donde ellos porque sabemos que nos van a decir que no. Entonces, no, ¿para qué le voy a decir a mi papá si, o a mi mamá si me va a decir que no? Pero si me van a decir que no es por una razón que ya ellos conocen, no han vivido, que saben que es lo mejor para nosotros. Ahí es donde hay que ejercer también esa sabiduría y saber aceptar también esas instrucciones de nuestros padres y honrarlos porque buscan lo mejor para nosotros. También en primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, vemos una instrucción para nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Hermán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Podemos pedirle a Dios también, así como le pidió Salomón, pedirle a Dios sabiduría, prudencia, y seremos también reconocidos tanto en nuestra familia, en el medio en el que nos desenvolvemos, como en la congregación, como jóvenes sabios, jóvenes prudentes. Dios también se agrada de eso, de que le pidamos esa sabiduría y esa prudencia para obrar bien. En Mateo capítulo 7, versículo 24. Leemos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jóvenes valientes, ustedes están construyendo su casa, su vida, están construyendo su camino. Si oyen estas palabras de Dios, estas palabras que hay allí escritas en sus Biblias, y las ponen por obra, tendrán esa gran bendición por la que levantaron la mano al principio. Y tendrán también muchas alegrías y tendrán mucha fuerza para resistir en estos tiempos difíciles. Delante de cada uno de ustedes está esa opción. O seguir este camino en el que sus padres y en el que Dios los ha traído y recibir ese gran galardón y esa vida eterna
y esa herencia para toda la eternidad, o seguir el camino del mundo hacia la perdición. Que Dios les conceda esa sabiduría, ese discernimiento, esa prudencia, para que sigan en el camino correcto, para que se esfuercen, para que sean valientes, para que sigan siendo cada vez más diferentes al resto de las personas que no están en este camino, al resto de los jóvenes y de la juventud de la humanidad que no está en este camino, para que tengan también esa gran recompensa, así como los mayores esperamos también tenerla.